Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios. En esta ocasión con el tema Jesús es Dios. Y quiero leerte un texto escrito 700 años aproximadamente antes de Cristo, el cual se encuentra en Isaías 7:14 y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es impresionante porque el profeta Isaías está hablando de una profecía mesiánica. Dice el apóstol Pedro que nunca la escritura fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y él está hablando aquí de una profecía mesiánica y está diciendo Emmanuel a un hijo nacido de mujer. Le está diciendo Dios con nosotros a un niño nacido de una mujer. Es impresionante porque de entrada podemos ver cómo el profeta Isaías identifica a Jesús como Dios. Y no solamente aquí, lo podemos ver en el capítulo 9, verso 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solamente en el 7:14 lo identifica como Dios con nosotros, sino que en el 9:6 ya le dice Dios fuerte. Podemos ver a Isaías en esta profecía mesiánica identificando abiertamente, claramente, de que Jesús es Dios. Porque hay muchos que hacen sus propias conjeturas, tienen sus propios conceptos, sus opiniones personales de que Jesús no es Dios. Y yo quiero decirle a esa gente de que Jesús es Dios. Según la Escritura, según la palabra, según lo que enseña la ciencia de Dios, Jesús es Dios. Y quiero avanzar para que usted pueda ir tomando nota de cada una de estas citas bíblicas. En Juan 8:58 dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo primero que podemos ver aquí es que Jesús le estaba diciendo que él preexistió a su nacimiento humano y estuvo presente como Dios antes de Abraham. Lo segundo que podemos ver es el título que él mismo se da, diciendo yo soy. Fue él mismo usado por Jehová Dios en Éxodo 3:14. La reacción de estos que estaban escuchando, los judíos, fue tomar piedras contra Jesús. Y hay muchos que toman piedras cuando se le dice que Jesús es Dios. Porque los demonios no quieren que tú sepas que Jesús es Dios. Y yo quiero decirte que antes que Abraham fuese, Jesús dijo, yo soy. No solamente eso. En Juan capítulo 10, verso 30, quiero que tomes nota, dice así:
yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí ellos entendieron lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús no le dijo claramente: yo soy Dios, pero le dijo: yo y el Padre uno somos. Prácticamente se lo dijo. Y ellos lo entendieron, porque le dijeron: tú siendo hombre te haces Dios. Y era lo que Jesús quería dejarle a ellos claro, que Él era Dios. Por eso ellos lo captaron. Ellos entendieron el mensaje de Jesús. Jesús afirmó que Él es en poder, en gloria, en autoridad, igual al Padre, igual a Dios. Entonces ellos no entendían, porque estaban viendo forma de siervo, forma de hombre, 100%, pero estaban chocando con algo que Jesús le estaba diciendo, que Él era Dios. Y ellos no aceptaron eso y tomaron piedras contra Jesús. Y yo quiero decirte que Jesús es Dios. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Primer principio. ¿Verdad que sí? Primer punto. No solamente en el principio era el verbo, sino que continúa. Dice: y el verbo era con Dios. El verbo, la palabra en acción. Jesús es el verbo. Y dice: y el verbo era Dios. El verbo en el principio, el verbo con Dios y el verbo era Dios. Eso es algo muy impresionante. Porque en Génesis 1:1, no quiero entrar ahí, pero dice: en el principio, en ese principio de Juan 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. El texto hebreo dice: en el principio creó Elohim. Elohim está escrito en plural. Y esta pluralidad en hebreo está hablando de más de un creador. Jesús es co-creador, co-sustancial y co-igual con el Padre. Eso está claro. Seguimos. En Juan 17:5 dice: Jesús en su oración al Padre le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está viendo más allá de la cruz, más allá de su sacrificio expiatorio, más allá de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él está viendo la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Jesús es Dios. En Filipenses dice de la siguiente manera, capítulo 2, versos 5 y 6. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios. Escucha esto. En forma de Dios. Está diciendo aquí la escritura que Jesús tiene forma de Dios. Forma de Dios. Jesús había sido o ha sido por la eternidad Dios. Y aquí denota el carácter esencial e inmutable de algo. Aquello que es por sí y en sí mismo. Jesús tiene forma de Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Eso es lo que religiones no entienden. Y cuando se le dice que Jesús es Dios, chocan con eso. Pero Jesús seguirá siendo Dios, aunque tú no lo creas, aunque las religiones no lo crean, aunque la gente lo niegue, aunque la gente no lo reciba, Él seguirá siendo Dios. Él tiene forma de Dios.
Y no solo eso, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta palabra dice igual a Dios significa cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, cantidad, cualidad, carácter y número. Jesús es igual a Dios en tamaño, cantidad, cualidad, carácter y número. Esto explica de manera descriptiva que Jesús es igual en poder, en gloria y en autoridad a Dios. Jesús es Dios. Jesús tiene forma de Dios y es igual a Dios. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, de siglo en siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo. Y por ahí continúa. Pero mira qué interesante. Aquí está diciendo que Dios ungió a Dios. Dios el Padre ungiendo a Dios Hijo. Aunque los hombres lo nieguen, Dios fue manifestado en carne. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es la forma visible de Dios. Solo que los demonios no les gusta que tú escuches ni que tú recibas. Porque si tú entiendes de que Jesús es Dios, entenderás de que en Él está el poder, en Él está la salvación, la redención de tu vida, de tu alma. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Perdona mis pecados. Yo creo que Jesús es Dios. Creo en Él como mi Señor y mi Salvador, que murió por mí, resucitó al tercer día para darme vida. Su sangre limpió mi pecado. Gracias por salvarme. En esta hora yo te pido que me ayudes a congregarme y estar firme en tus caminos, firme en una iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. En esta hora te doy gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor. Dios te bendiga y recuerda, Jesús es Dios por encima de los demonios, por encima del diablo, por encima del infierno, por encima de todo gobierno y de toda fuerza contraria. Jesús es Dios.